Share screen. Después quiero que me digan cómo puedo cambiar mi inglés. Bueno, seguimos acá. A ver. Están entrando. Bueno, dice en el número 4. Indica para cuál valor de R la función e a la Rx es solución de la ecuación diferencial. Y ahí tengo mi ecuación diferencial, que es y menos 11y prima más doble prima es igual a 0. Bueno, entonces, ¿cuántas veces vamos a derivar? Vamos a derivar 2 veces. Entonces, esta es mi función y voy a derivar entonces 2 veces. Así, voy a poner acá y entonces derivamos. ¿Derivamos cómo? Derivamos como e a la u. La r es una constante. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo derivo la primera vez, entonces voy a tener ¿cuánto? Y voy a decir Rx', entonces R es constante con X, ¿cuánto me va a dar mi derivada? Me va a dar entonces R, así, por la misma función. Ahí ya tengo mi primera derivada. Ahora derivo la segunda vuelta, segunda vez. Entonces tengo ¿cuánto? Y doble prima es igual a, y ahí fíjense, este es constante, entonces no hace falta tomar este como un producto. Se toma como un producto si tengo dos variables. En este caso, este no es variable, es constante. Entonces se queda este igual y derivo otra vez e a la u de x o e a la r de x y me va a dar otra vez una r. Entonces, ¿qué significa eso? Que ya voy a tener entonces r al cuadrado y por la misma función. Ahí. A la Rx. Ahí está. Entonces ya tengo la primera y la segunda derivada. Ahora vamos a llevar a nuestra ecuación diferencial. Aquí. Entonces, reemplazamos y vemos que tenemos aquí. Me dice 10i. Entonces voy a tener que reemplazar por ¿cuánto? Por i. Entonces, ¿i a qué es igual? I es igual a esto. Entonces va a ser ¿cuánto? Va a ser entonces 10 por, y la i que me dice ahí, entonces, ¿cuánto es? E a la Rx. Así. E elevado a la Rx. Menos 11 y prima. Y mi i prima es esto que tengo acá. R, e a la Rx. Así. Más la doble derivada. O sea, las dos veces que derivo, ¿qué es esto? Entonces reemplazamos aquí. Ahí. Es igual a 0. Lo que nosotros necesitamos acá es el valor de la R. Fíjense que me dice, ¿para cuál valor de R la función esta va a hacer solución a esa ecuación diferencial? Bueno, ¿qué hacemos acá? Nos vamos a olvidar ya de todo lo que hicimos. Ahora nosotros tenemos esto aquí. Si se fijan, está igualada a 0. Entonces, ¿qué puedo hacer? Entonces, puedo resolver esta ecuación. ¿Cómo resuelvo? Si se fijan, tengo un factor común, que es e a la Rx. Entonces, puedo sacar un factor común justamente de esto. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar así. Fíjense, fíjense. Voy a tener entonces como factor común e a la, o inclusive como es una ecuación, ustedes pueden dividir directamente este por e a la Rx. También va a estar sin problemas bien. Rx. Y ahí entonces mi factor común va a ser 10 menos 11R más R al cuadrado. Eso es lo que tengo entonces. R al cuadrado es igual a 0. Y acá ocurre algo que podemos analizar sin problemas. Me dice que tengo un producto o un factor. Este es el primer factor y este es el otro factor. Y está igualada a 0. Pero yo, ¿qué sé de esto? Yo sé que e a la Rx nunca va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque si toma valor 0, nuestra x se me va a convertir en e a la 0. O sea, me va a dar entonces, ¿cuánto me va a dar? 1.
Eso implica ¿qué cosa? Que si yo estoy multiplicando estos dos y me está dando 0, entonces la única posibilidad que tengo es que el otro factor sea igual a 0. Entonces, ese análisis es lo que tengo que hacer rápidamente. Entonces, voy a poner así para que se acuerden después de esto, que e a la rx, e a la rx siempre va a ser diferente a 0. Así. Y ahí voy a poner entonces, ¿qué cosa? Y ahí fíjense que puedo hacer, puedo dar la vuelta en el sentido de ordenar mi polinomio. ¿Por qué? Porque ese es un polinomio. Entonces, si ordeno, me va a quedar así. R al cuadrado menos 11R más 10 es igual a 0. Y ahí entonces voy a sacar el valor de la R. Puedo hacer por fórmula cuadrática o puedo hacer por algún método de factorización rápida. En este caso, ustedes pueden hacer mentalmente y puedo decir, por ejemplo, dos números que multiplicado me dé 10 y restado me dé, o sea, sumado me dé 11. Entonces, fíjense, ahí tengo así. Entonces hacemos parejita, así como ustedes quieren hacer. Parejita. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener R, es muy feo decir parejita, porque en verdad se llama trinomio cuadrático de la forma ax cuadrado bx más c. O sea, en este caso, la a es 0, entonces es x cuadrado más bx más c. Entonces, el primer signo va a ser negativo, y el otro, más por menos menos, también va a ser negativo. Y entonces me está diciendo, dos números que multiplicado me dé 10 y sumado me dé 11. Entonces lo que tengo de posibilidad es 10 y 1. Entonces fíjense, menos por menos más, y es por una 10. Signos iguales se suma y conserva el signo. Entonces, ¿qué tengo? Menos y menos, tengo 11 negativo y reproduce esto. Entonces ahí tengo los dos valores de la R que me decía. Indica para cuál valor me decía. En este caso tenemos dos valores. Entonces tenemos que R es igual a 10 y tengo también que R es igual a 1. Así. Entonces, para terminar, voy a darle el valor a R en la función original, que era esta. Esta es nuestra función original. Era algebraico, pero ahora ya deja de ser algebraico. Ahora ya se convierte en algo potente. Bueno, entonces acá va a ser y es igual a 10x y el otro entonces va a ser así. Y es igual a solamente eso. Y ahí entonces tenemos los dos valores de la R que nos pedía el ejercicio, que es este y este. Lo voy a poner así, para los dos. Y escribimos después entonces la solución para los dos. Ahí está. Y ahí terminó nuestro ejercicio que nos decía hallar el valor de la R para estas condiciones. Ahí está. Bueno, a ver qué más hacemos. El 5 ya tienen como tarea, entonces eu não vou fazer isto. El 5 tienen como valor, como para hacer ustedes. Profe, Sí, solo tenemos que hallar lo que sería la R sí, sí. y no probar que sea igual a cero o algo así, profe. Podés resolver otra vez en el sentido de seguir los mismos pasos, pero vas a tener que hacer dos veces, uno para 10x y el otro para x nada más. Hacer el A no mismo ser que, paso. a no ser que ya directamente te diga que halles nomás ya la R, porque ya sabes ya que la ecuación diferencial es la respuesta. O sea, esa es su ecuación diferencial. Claro, si podés resolver es porque esa es su ecuación, ya tenés como una garantía inicial, por decirlo, de que te va a dar el mismo. Si esto no se podía porque me daba, porque puede ser también que sea irresoluble la ecuación. Entonces, en ese caso, no es solución de la ecuación. En este caso, me dice, indica para cuál valor. Acá ya me dice que es efectivo. ¿Por qué? Porque no me está diciendo demuestra que o muestra que o prueba que tal cosa. Entonces, si me dice de esa forma, entonces ahí sí ya es para dudar. Pero en este caso ya me está diciendo que efectivamente esa respuesta va a ser solución a la ecuación. Entonces, por eso es que ya no hacemos esa verificación. Si quieren verificar, tienen que usar acá el 10, acá 10, 10, acá 110 y llevan la ecuación diferencial y tienen que reproducir o tienen que salir 0. O si no, y igual a e a la x y hacen lo mismo y llevan acá. Y le va a dar el mismo resultado. Así es, señor Siño. 5 van a ser
tienen que derivar 2 veces. En este caso, cuando vayan a hacer en sus cuadernos, anoten por ahí, les conviene que cotangente saquen en su igualdad. ¿Por qué? Porque no van a encontrar cotangente en otro lado porque ustedes van a trabajar con seno. Entonces, cotangente es igual a ¿cuánto? Es igual a coseno sobre seno. Coseno sobre seno. Entonces, cuando ya hacen su demostración de 2 veces y van a probar para que les dé el 0, entonces traten de hacer cotangente en esa relación que acabo de decir. El 6 también les pide. En este caso, yo voy a hacer la segunda parte. Ustedes van a hacer normalmente lo que estábamos haciendo hasta ahora. Esta es nuestra función. La ecuación diferencial me indica que se va a derivar una vez. Derivan ustedes una vez y fíjense si me da que es igual a 2, 1 menos x. En lo posible, no resuelvan ustedes esta segunda parte. O sea, dejen o vayan trabajando el primer miembro y dejen de la misma forma, porque ustedes a veces trabajan las dos partes y no hace falta eso. ¿Por qué? Porque esta expresión es mi expresión original. Si, por ejemplo, quería decirme 2 menos 2x, entonces me podría haber puesto de esa forma, pero en este caso me está diciendo que esta es su forma de escritura. Entonces, no toquen la segunda parte. Si se fijan ustedes después en las anteriores, nosotros no tocamos en ningún caso el segundo miembro. ¿Por qué? Porque a eso queremos llegar. Bueno, entonces van a hacer normalmente y van a llegar a este resultado, a esta igualdad. Y me dice, haya la solución particular satisfecha por x igual a 0 y igual a 0. Y lo que van a hacer en esa segunda parte es entonces, una vez que ustedes ya demuestran que es solución, entonces acá yo voy a poner segunda parte, porque la primera parte ustedes van a hacer. Segunda parte. Voy a poner acá. Primera parte que tienen que resolver ustedes, que es demostrar. Bueno, en la segunda parte entonces me dice que satisfecha por x igual a 0 igual a 0. Entonces vamos a reemplazar en la función original esos valores que me dice. Entonces la y me dice que vale 3. Entonces acá va a ser 3. 2 por x, x me dice que vale 0. Entonces acá va a ser 0. Así. Este mismo me podría haber dicho, por ejemplo, de esta forma. Voy a escribir acá para que se acuerden. Me podría haber dicho, por ejemplo, en el punto 0 y 3. Y es lo mismo. O sea, si ustedes se encuentran que les dice punto o les dice, por ejemplo, ya en este caso, que igual a tanto, entonces es la misma situación. Por ejemplo, yo les pongo en el examen el punto 0,3 es la misma historia que esto que estamos haciendo. Bueno, entonces x0 y este x que tengo acá también va a ser igual a 0. Y esto resolvemos. Cuando entonces me da un valor puntual, lo que nosotros necesitamos es determinar el valor exacto de la c, que es nuestra constante. Entonces, ¿qué ocurre acá? Acá me va a dar 0 y acá cualquier número elevado a la 0 me da 1. Entonces, lo que voy a tener en verdad va a ser el valor de la c ya, así. Saco este 0 porque ya sé que es 0, ahí. Entonces, ahí hallaron la solución particular. La solución particular es como si fueran mis límites de integración en una integral. Bueno, entonces, ¿qué hacemos finalmente? Y ya con eso cerramos. Vamos a darle el valor a la c en la función original. ¿Por qué? Porque ahora ya sabemos y ya está definida el valor de la c. El problema que creaba alguna vez antes de la aparición de la ecuación diferencial es que no se podía hacer esto. Esta es su contribución para el mundo de las matemáticas. Entonces ahí le ponen el 3 y con esto se cierra el problema, por decir. Eso les voy a dejar ahí para que se acuerden después. Y la primera parte que tienen que resolver en la ecuación diferencial, esto. O sea, derivan una vez, reemplazan acá, menos y tratan de llegar a eso. Bueno, ya está esa segunda parte. Ya tienen ahí para... Y esto les puse para que hagan la A, la B, la C. Acá les voy a ir indicando cosas para que por ahí anoten o cuando estén viendo el video para que puedan hacer. Acá fíjense, esta es mi ecuación diferencial. Me dice que tengo que derivar 2 veces. Entonces acá sí tienen que cuidar para derivar. ¿Por qué? Porque este segundo sumando tengo x a la 2x. Entonces, esto tienen que derivar obligatoriamente con la regla del producto. Ni me ya rápido muy quisico a 1 y al otro le ponen 2 a la 2x. Así quieren hacer a veces. Si era así, el mundo iba a ser más
más maravilloso y iba a ser más atractivo para vivir, pero no es así. Después, la B, si se fijan, este no es un cociente. ¿Por qué? Porque yo tengo una constante abajo. Entonces, si quiero derivar, yo puedo dejar la constante ahí al lado, que es 1/6, y hacen entonces su derivada solamente de e a la 2x, porque son capaces de hacerme como si fuera cociente. Pero ¿para qué quieren hacer por cociente? Siendo que yo veo que es una constante y la variable que me interesa a mí, que es la x, está solamente arriba. La C necesariamente tienen que hacer por cociente. No me vayan a poner ahora, no sé, coseno sobre 1, pues, me muero.com. A estas alturas de la vida, hacer esas cosas es un crimen. Después en la D, una sola derivada, la constante ya saben que permanece y derivan esto. Esto también, fíjense acá. Acá ustedes no pueden, no hace falta que hagan por cociente, porque directamente es 1/3 en la x. ¿Cuánto es la derivada de a la x? La misma función, entonces de este va a quedar igualito ahí, no va a cambiar. Profe, del seno podría ser 1/x, ¿verdad? Seno de x, ¿Cuál? cuando derivamos. ¿Cuál? El C, Decimos otra 1 vez. sobre x va a ser nuestra constante, ¿verdad? No, ahí no es constante No. porque esta es variable. Ah, ya. Entonces tienen que Ok. hacer, este es su u de x y este es su b de x. Acá sí tienen que hacer por cociente, no tienen otra alternativa. Podrían también llevar x a la -1 arriba y hacen como producto, pero les va a dar el mismo resultado. Les conviene hacer directamente por cociente. La e, para derivar, tienen que 1 menos x al cuadrado que tienen como raíz, tienen que poner paréntesis y elevarla a 1/2 y derivar como cadena. No tienen otra opción. Acá también tienen que elevar 1 menos x al cuadrado a la 1/2 y derivan como producto, porque por acá tienen una x y la otra también tiene una variable x. Entonces, x por 1 menos x al cuadrado elevado a la 1/2 completo y derivan como producto. Hasta la F creo que les puse, la G creo que ya no les puse. No, por ahí sí les puse, entonces tienen que hacer también qué cosa. Para derivar, ustedes tienen que preparar a la variable. En este caso, preparamos diciendo x elevado a la 1/2, x elevado a la 1/2. En este caso, esta es una constante, entonces tiene derivada rápida. Pero acá van a tener x a la 1/2 por logaritmo de x y tienen que derivar como producto. ¿Por qué? Porque tengo dos variables. Ahora, la h es lo que les voy a mostrar. Ese ya no es tarea, pero igualmente tienen que saber hacer. ¿Por qué? Porque me dice, fíjense, y es igual a e a la x por una integral definida, e a la t cuadrado de t, más c e a la x. Más c a la x. Y la expresión de la ecuación diferencial me dice y' menos i es igual a tanto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Y voy a hacer así. Yo necesito y'. Entonces, esta es nuestra y original. Entonces, voy a copiar ahí abajo para ver qué puedo hacer de esta expresión. ¿Por qué? Porque acá va a haber una historia muy buena. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar la definición de cálculo infinitesimal que le decimos a esto. ¿Ustedes se acuerdan en álgebra que tenían, por ejemplo, el teorema fundamental del álgebra? También en cálculo nosotros tenemos un teorema fundamental y acá vamos a poner en práctica ese teorema fundamental que ustedes aprendieron en cálculo 1. Yo necesito entonces derivar y. Entonces voy a poner así. Y' es igual. Y acá voy a mirar y ¿qué es lo que voy a hacer? Digo, ¿por qué? Porque tengo que, si miro acá, yo tengo un por acá. Este es un producto. Acá tengo a la x, que es un factor, y el otro, que es la integral, es otro factor. Entonces, voy a bajar acá para que no se... Voy a tener que derivar entonces como producto. ¿Por qué? Porque acá está mi variable x y acá también está mi variable x. Entonces, necesariamente tengo que hacer por producto. Entonces, voy a indicar por producto que voy a derivar. Entonces, hago esto. Voy a poner así. Y este sí vamos a hacer paso por paso porque es nuevo para ustedes. Entonces, voy a hacer así. E elevado a la x
Así. Y ahí entonces voy a indicar que es la derivada del primero por el segundo sin derivar. Así era que decíamos en la regla del producto. Voy a copiar así y pongo acá. Así. Sin derivar el segundo. Este todavía no tocamos. Nosotros estamos recién en el primero. Entonces, fíjense. La derivada del primero por el segundo sin derivar. Ahora, ¿qué voy a decir? Va a ser el primero sin derivar, que va a ser e elevado a la x. ¿Por cuánto? Y por la derivada de la segunda expresión. Entonces voy a preparar también eso aquí para expresarlo. Entonces tengo así. Voy a poner acá un paréntesis, así. Y voy a tener que introducir entonces, completo esto. Bueno, voy a agarrar de acá porque es más fácil. Yo necesito esto, entonces llevamos acá. Ahí. Y esta partecita le sacamos porque no estamos trabajando con esto. Así. Y saco también esto. Ahí. Y ahí entonces indico que voy a derivar. Entonces fíjense, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y más, y ahí derivo la otra expresión que me dice c a la x. No hace falta hacer por producto porque esta es una constante. Entonces directamente derivo mi variable principal y la c se queda ahí. Y en este caso, la derivada de e a la x siempre va a ser e a la x. ¿Por qué? Porque por regla, e a la u de x, ¿cuánto es la derivada del exponente? Y el exponente es x, entonces su derivada es 1. Por eso es que no la afecta. Ahí está. Bueno, yo necesitaba solamente la primera derivada. Entonces tengo la primera derivada. ¿Qué voy a hacer ahora? Y ahora voy a resolver mi producto, porque yo todavía no hice eso. Yo estoy indicando cómo voy a hacer, pero todavía no hice. Entonces digo acá, ¿cuál es la derivada de e a la x? Y la derivada de e a la x es la misma expresión. Entonces voy a poner acá e a la x. A ver si puedo tomar de acá. Ahí está, perfecto. Entonces ahí tengo. Así. Entonces ya derivé esto. Después la segunda. Y acá es en donde vamos a detenernos a mirar. Acá me dice que yo tengo una integral y la integral tengo que derivar, me dice mi expresión. Entonces, el teorema fundamental del cálculo me dice que si yo tengo una integral y derivo esa integral, automática, directa e inmediatamente me da la primitiva de la función. Entonces yo no tengo que hacer ese proceso inverso a la derivación, que es integración o integración-derivación, porque el cálculo, o sea, el teorema fundamental me dice que me reproduce o me devuelve directamente la primitiva. Entonces, en este caso, tengo también una integral de tipo impropia. Habrán visto ustedes en cálculo 1 una integral impropia. Una integral impropia es cuando su límite de integración es 0 y el otro se va hasta el infinito positivo. O tengo, por ejemplo, el 0 acá y tengo infinito negativo hacia abajo. A ese se le dice una integral impropia. En este caso, si yo estoy teniendo e a la t cuadrado de t, estoy teniendo una paramétrica. Y va a aparecer así disco rayado, pero ecuaciones paramétricas ustedes tuvieron que haber estudiado también en cálculo 1. Entonces, si tengo una ecuación paramétrica, yo quiero expresarlo en forma algebraica y tengo una integral impropia, entonces me devuelve la función original. Y la función original ya directamente reemplazando la paramétrica que esté con la variable original que es la x. Entonces, ¿qué voy a tener acá? No hace falta que yo esté utilizando regla de Barrow ni nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque la expresión es especial. Por eso es que me van a decir, ¿pero qué fue lo que hizo? Y justamente por eso les estoy explicando también qué implica el teorema fundamental del cálculo. Tengo una integral impropia, tengo una función paramétrica, después en los límites de integración tengo una función algebraica y eso reproduce automáticamente mi paramétrica a una algebraica. Entonces, lo que me queda en verdad de resultado de esto es solamente esto. Fíjense. Voy a ahí. Y me queda solamente este e a la t cuadrado. Pero así como les dije, directamente se convierte esta t paramétrica en algebraica. Entonces tengo así.
Ahí tengo de esa forma. ¿Y qué podría hacer de esto? Si se fijan, acá tengo la misma base. Si tengo la misma base, yo puedo expresar así. Los otros ya no le hacemos nada, no hay nada para hacer. Solamente vamos a trabajarle un chiquitito a este. Tengo misma base, los exponentes no son iguales, pero al tener misma base significa que yo puedo notar de esta forma mi expresión. Entonces, sacamos esto de aquí y se convierte en esa partecita. Y ahí entonces tengo la expresión que necesito para demostrar mi ecuación diferencial, que es y'. Ahí llevamos acá y atiendan para cuando estamos haciendo su igualdad. Usted le saco su... Ahí está. Bueno, reemplazamos entonces. Me dice y'. Mi y' es toda esta expresión. Entonces vamos a copiar así mismo. Así. Y abajo. En baixo. Menos, ¿cuánto? Y me dice, ¿cuánto vale y? Y es toda esta expresión que tengo acá. Entonces necesito un paréntesis. ¿Por qué? Porque tengo un negativo. Ese negativo le va a afectar a todo. Entonces le pongo así, corchete. Le pongo un corchete porque si hago a mano, no me va a abrir de la forma como quiero que se abra esto. Y este es mi X, mi Y. Así. Ahí. Y esto es igual a esta expresión que tengo. Y que ya estoy feliz. ¿Y por qué? Porque yo ya hice esta expresión cuando estábamos simplificando nuestra expresión. Ahí está. Bueno, entonces vamos a mirar. ¿Qué hacemos? Ahora vamos a sacar del paréntesis a esta expresión. Entonces voy a copiar así mismo. Este copia igualito hasta acá. Así. Ahí. Y voy a tener menos, ¿cuánto? Menos esto que tengo acá. Estos dos. Ahí. Me da los dos, pero le voy a sacar eso. Así. Y saco esto de aquí. Ahí no puedo sacar porque están en conjunto. Ahí le saqué. Ahí está. Bueno, entonces, fíjense. E a la X está acá, toda esa expresión está acá. Después voy a hacer la disyuntiva de este con este. Menos por más menos. Y acá entonces tengo CE a la X. Ese es más fácil, entonces puedo cargar. CE a la X. Esta partecita. Ahí, perfecto. Ahí. Es igual a esta expresión. Fíjense lo que es el cálculo. Yo adoro cálculo 1. Cuando doy cálculo 1 me sale luego todo así, humo por ahí. Bueno, entonces fíjense. Esta parte ya se va con todo esto porque es la misma expresión y tienen signos contrarios. Esta C y a la X, fíjense, este se va con este. ¿Y qué me queda? Me queda solamente ya esta expresión. Entonces ahí demuestro que efectivamente son iguales. Es igual a la misma expresión. Y ahí está. Ahí se demuestra entonces que efectivamente es así. Entonces fíjense qué lindo está este ejercicio. Si quieren, por ejemplo, poner en sus estados algunas cosas interesantes, entonces pueden usar esto. Bueno, la I van a poder ya hacer porque es el mismo procedimiento, van a seguir lo mismo que acabo de hacer yo y van a tener acá. Ahora, lo último que vamos a ver es esta. Lo último. Justito tenemos tiempo porque tenemos 10 minutos. Bueno, me dice entonces la K, X es igual a coseno de T y es igual a seno de T. Mi ecuación diferencial es X más Y por Y' igual a 0. Entonces yo miro esa K y distingo a qué clase de funciones le corresponden. Cuando yo tengo X es igual a un valor y ese valor está en T, se le dice una ecuación paramétrica. Ahora, la gente que está en análisis vectorial va a hacer su sombra las funciones paramétricas. ¿Por qué? Porque las paramétricas hacen que sea mucho más fácil cualquier región o cualquier situación en el plano tridimensional. Entonces, paramétrica también se usa mucho en física para interpretar tiempo. De hecho, el tiempo es esa T que tengo ahí.
Pero así como les digo, la función, así como tenemos función lineal, función cuadrática, función exponencial, también tenemos una función que se llama función exponencial, función paramétrica. Bueno, ¿cómo se resuelve o cómo se hace la derivada de una paramétrica? Y la paramétrica es así. Le voy a poner acá porque preguntarle si dieron en cálculo 1 es... Ya sé lo que me van a decir. Entonces, y prima, voy a ponerla acá para que se acuerden la formulita, ¿sí? O la regla. La y prima es igual a esto. Es igual a la derivada de y en t, así, y a la derivada de x en t, así. De x en t. Okay. Abajo quiero poner la x y ahí. Acá quiero señalar. Ahí está. X prima en t. Esa es mi regla para poder derivar una función paramétrica. Ahí está. Y prima es igual a y en t. ¿Por qué le pongo acá y por qué no pongo solamente y prima y x prima? Porque esta regla es para una paramétrica. Eso significa que el argumento o el ángulo o lo que sea está en función a t. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Y necesito derivar esto. Entonces ya vamos a derivar así sin problemas. Voy a poner acá otra vez. Así, y derivamos. Me dice, y en t' significa que vamos a derivar seno de t. ¿Por qué? Porque se fijan acá que la y es seno de t. Entonces lo que voy a hacer es esto. Voy a poner así, en un paréntesis, seno de t, y le pongo ahí que voy a derivar. Y también voy a hacer lo mismo con la x. ¿Cuánto vale x? X vale coseno, o sea, es igual a coseno. Entonces tengo coseno de t, así. Y derivamos eso ahí, es igual. Derivamos normalmente en el sentido de, es como si fuera una x, pero voy a tener que utilizar la variable t. Entonces, ¿cuánto es la derivada de seno? La derivada de seno es coseno de t sobre. ¿Y cuánto es la derivada de coseno? De coseno es menos seno de t. Así. Y ahí tengo. En este caso, no hace falta convertir esto a menos, sería menos cotangente. Pero no me hace, no hace falta, porque si yo miro mi ecuación diferencial, por lo visto se va a simplificar con alguno. Entonces dejo nomás así, no hace falta, porque si ustedes convierten acá, ¿qué va a pasar? Después necesitan, y aparte, este no es un resultado final. Si ya era un resultado final, sí hacía eso, de convertir a tanto para que quede más simplificado. Entonces ahora lo que vamos a hacer es esto. Vamos a llevar la ecuación diferencial, lo que me está diciendo. Ahí está. Entonces me dice x. ¿X cuánto vale? X vale, en nuestra ecuación original, coseno de t. Más y me dice, ¿cuánto vale y? Y vale seno de t. ¿Y cuánto vale y prima? Y mi y prima es toda esta expresión. Entonces voy a poner un paréntesis para indicar de que está multiplicando. Así. Ahí. Y entonces le introducimos esto que tenemos acá. Ahí está. Así. Voy a poner nomás este aquí para saber que esto es lo que estamos reemplazando. Acá le voy a poner eso para que tengan como guía, por decirlo. Este alzo un poco más. Así, y esto bajo un poco más. Ahí está. Bueno, y ahí entonces veo qué hacer. Si se fijan acá, seno se me va a anular con seno de t, pero tengo un negativo. Entonces voy a decir más por menos menos, y lo que tengo en verdad entonces es coseno de t en la segunda, pero en negativo. Entonces tengo coseno de t menos coseno de t es igual a 0. Y ahí ya, entonces tengo lo que necesitaba, que era 0 sobre 0. O sea, 0 es igual a 0. Y ahí concluyen siempre así como quiero que hagan. Por lo tanto, tal cosa es igual a tal cosa. Ahí está. Vale. El siguiente, que ya queda a cargo de ustedes, hacen lo mismo. A ver, fíjense acá. Lo que tienen que cuidar siempre y tienen que ya no tener dudas en ningún sentido es cómo voy a derivar. No me pueden todavía decir,
Profe, este voy a hacer de tal forma y es una derivada simple, una básica. Tienen que revisar sus apuntes de cálculo. Por ejemplo, cuando le toque su derivación en x' de t, tienen que hacerlo como producto. ¿Por qué? Porque tienen la variable t acá y también tienen la variable t aquí. Entonces, necesariamente tienen que hacer por producto. Y después ya hacen como les mostré. Bueno, hasta aquí llegamos. Si hay alguna duda, consulta, tienen 3 minutos para hacerlo.